Tiene la palabra el diputado Franco Caviglia. Hola. Gracias, señora presidenta. Procedimiento de flagrancia, palabra que tanto he escuchado, sobre la que tanto he leído y que tampoco me agrada. No por el instituto en sí, que es un instituto positivo, es un instituto noble, sino por cómo lo aplican los operadores de la justicia. Como abogado, como litigante en la provincia de Buenos Aires, le puedo decir que en la mayoría de los casos que me tocó actuar en causas de flagrancia, terminaron viciados los procedimientos por inconstitucionalidad, ya sea por el actuar del juez o actuar de los fiscales. Sin embargo, creo que debemos distinguir el instituto en sí, que es absolutamente legal, que es constitucional, que es necesario, de su aplicación por parte de los operadores de la justicia. Es un procedimiento necesario, eficaz, y necesitamos implementarlo en forma inmediata, pero no podemos dejar de advertir, como en este recinto se ha dicho hasta ahora en todas las exposiciones que me antecedieron, sobre la posible violación de normas constitucionales. Claro que es un instituto muy conocido, muy estudiado, que tiene mucha bibliografía al respecto y muy pocas posibilidades de innovar. Es bastante antiguo, remoto, se remonta al Código de Hammurabi, al derecho romano. Por lo tanto, digamos, no hay demasiada innovación para hacer al respecto. Y hay cuestiones en particulares sobre las cuales he escuchado y me parece muy interesante porque la vamos a plantear cuando se debata este instituto en particular, pero creo que hay un consenso generalizado en términos de apoyar en general este instituto y las disidencias no son sustanciales. Es un instituto que se aplica en Europa, se aplica en los países de la región y también se aplica en las provincias de nuestro país. En muchas de las provincias, como Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Chubut, Río Negro y, por supuesto, como hacía referencia a la provincia de Buenos Aires. Entonces, resulta fundamental actualizar nuestra legislación procesal para los casos de delitos cometidos en flagrancia, pero siempre advirtiendo la prudencia con que se deben manejar los operadores de la justicia para no entrar en inconstitucionalidad y en violación de las garantías del debido proceso del principio de legalidad. Y debemos actualizar este instituto porque resulta fundamental para la política criminal y es una exigencia de nuestra sociedad de dar una pronta respuesta a los delitos cometidos en flagrancia, es decir, que aparecen como evidentes. Se ha señalado aquí también el axioma de que la justicia lenta no es justicia, lo cual justifica aún más este instituto. Pero debemos estar atentos a que la celeridad con que tramite y la prontitud con que tramita este proceso no vulneren las garantías y los preceptos constitucionales. Esperemos que la voluntad y la inteligencia que se está poniendo en este recinto para aprobar este proyecto se vea correspondido por la voluntad de los operadores judiciales en el momento que tengan que aplicar y poner efectivamente en funcionamiento este instituto. Esto es clave porque nosotros entendemos que los operadores de la justicia deben estar atentos a que la prontitud, la celeridad y las rápidas respuestas jurisdiccionales no afecten el debido proceso ni la defensa en juicio. Ahora bien, también creemos que hay dos institutos que son sumamente necesarios para la correcta aplicación
de este instituto. Por un lado, la pronta implementación del sistema acusatorio y la instrumentación del fuero o tribunales para casos de flagrancia que hoy se está trabajando en el Senado y que viene a resolver de alguna manera el tema de los tribunales unipersonales que con delitos que tienen una pena de 20 años parecía un tanto agresivo, y en el proyecto del Senado establece que si los delitos son de 15 a 20 años, el tribunal será colegiado. Tenemos, en definitiva, una investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal, tenemos el principio de abolición del sistema inquisitivo, el principio de oralidad, el principio de inmediación, el principio de que los jueces van a responder por las garantías constitucionales. Ahora, creemos que este proyecto debe pasar el test de constitucionalidad y entendemos que así lo hace. Existen requisitos que deben ser respetados, sin duda, cuando una persona es sorprendida infraganti. Por eso rápidamente vamos a hacer referencia a ellos. La detención en flagrancia es un principio excepcional, pero no vulnera la Constitución Nacional porque rápidamente debe ser puesto en manos de un juez que debe resolver sobre su aprehensión o sobre su libertad. También el principio de intimación, saber los cargos a los que se somete, y el de imputación que está previsto en el artículo 4, párrafo segundo, que es el derecho a tener una acusación formal. El derecho a ser oído, establecido en el artículo 4, donde rigen los principios generales de la declaración indagatoria. El derecho de hacerse oír, de poder producir prueba y poder contrarrestar las pruebas de cargo. En cuanto a la prisión preventiva, si bien dicen que esto se va a resolver en la etapa de la audiencia de clausura, entiendo que deben regir los principios generales. Los principios generales que solamente se puede tener detenida una persona cuando hay posibilidad de fuga o de que puede entorpecer la justicia. Es decir, el hecho de garantizar que comparezca ante la justicia y que no vada la acción de la justicia. En cuanto al principio de razonabilidad, si bien no está estipulado en la Constitución Nacional, toda persona debe ser juzgada en un plazo razonable, y así lo ha entendido la Corte Suprema en muchos fallos. Por eso fue receptado por la ley, y en el artículo 4 establece que en caso de detención en la etapa probatoria, el plazo será de 10 días. Y en caso de que la persona no esté detenido, y en caso de que la persona esté detenido será de 20 días. Y en cuanto al debate, según el artículo 7, no podrá exceder de 7 días, con lo cual se cumple con el principio de razonabilidad. El principio de publicidad está previsto en todo el procedimiento, sobre todo en el artículo 4, que es la audiencia multipropósito, y en el artículo 3, donde establece la convocatoria de las víctimas a la audiencia. Y este proyecto viene a resolver uno de los grandes flagelos, una de las grandes rutinas laborales en materia de justicia, donde se delegaba la actividad jurisdiccional, degradando la misma. Y entonces se atendía más a la verdad del expediente que a la verdad real. Por eso creemos que la presencia de los fiscales evita esta delegación en materia de transparencia de la actividad jurisdiccional. Se respeta el principio de defensa, el principio de inocencia, tal cual lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional. También el del debido proceso. En definitiva, entendemos que la flagrancia cumple el test de constitucionalidad. Es una ley absolutamente constitucional, más allá
de las cuestiones que se le han hecho que tienen que ver con su aplicación práctica y no con el instituto en sí. ¿Por qué? Porque permite asegurar la contradicción, la publicidad y la transparencia, porque permite instaurar la oralidad, la simplificación y la informalidad, porque evita la delegación de la actividad jurisdiccional, porque asegura una tramitación rápida y sencilla, porque garantiza el juicio oral en un plazo máximo desde el momento de que una persona es detenida, porque genera estímulo positivo para que el imputado tome decisiones por convicción y no por resignación, porque en definitiva, resolviendo los casos sencillos, podemos dedicar nuestros mayores esfuerzos a los casos de la delincuencia compleja, que es el próximo tema que vamos a abordar, y a delincuencia organizada. En definitiva, es un proyecto que agiliza la justicia, que da respuesta en plazo razonable, que destina la energía ahorrada para los supuestos de mayor complejidad. Resulta imprescindible que se respeten los principios del Estado de Derecho. Y vuelvo a decir una vez más que nosotros apoyamos este proyecto, pero hacemos la advertencia que en su implementación y aplicación por parte de los operadores de la justicia se deben respetar los principios y garantías constitucionales. Y así como, señor presidente, hemos establecido de que íbamos a tratar los dos proyectos en un mismo tiempo, ahora haré referencia a las técnicas de investigación para delitos complejos. Ya en 1999 presenté un código denominado Código sobre Delitos No Convencionales, donde establecía todas estas herramientas. Hace 17 años presenté un código en este sentido, un código de 172 artículos que establecía una perspectiva que se abordaba en forma gradual, integral y sistémica. Esto no es ninguna novedad, esto es viejo, señor presidente, no es ninguna novedad en el derecho internacional y en el derecho comparado, y necesitábamos incorporarlo en nuestro país. Estábamos en mora respecto de este tema. Por eso la nueva legislación viene a perseguir los delitos complejos, los delitos no convencionales, el crimen organizado. No es ninguna novedad que estemos tratando esto. Como decía, la visión sistémica nos llevó a presentar un código donde incorporamos los nuevos mecanismos de investigación que lo poníamos en manos de la Policía Judicial Científica, conducida por un Ministerio Público Fiscal especializado y un juicio conjurado que le daba transparencia y participación ciudadana, teniendo especial hincapié en la reivindicación a la víctima. Hoy nos encontramos abordando la misma problemática, y si antes pudo haber alguna duda, que creo que no la había, porque ya hace 17 años cuando yo lo presenté, el proyecto era viejo en la República Argentina, hoy no cabe ninguna duda de que tenemos que crear estas técnicas especiales de investigación, como el agente cubierto, el agente revelador, el informante y todos los que están estipulados en este proyecto. Vemos a diario cómo los delitos suben por ascensor, mientras que la persecución penal de estos delitos y sobre todo los delitos complejos suben por escalera. Creo, señor presidente, de que es momento de reaccionar. Claro que también este instituto está regido por principios. El primer principio es que solamente se podrá, ese es el de excepcionalidad, porque solamente se podrá aplicar en casos de ausencia o insuficiencia de otros medios de prueba. Esto está establecido en el artículo 1, que establece el principio de necesidad, de proporcionalidad y de razonabilidad. Y en la parte final del artículo 4, cuando se refiere al agente encubierto, dice que no puede ser usado en cualquier circunstancia. El agente cubierto puede ser usado solamente en caso de imposibilidad de utilizar medidas más idóneas para esclarecer los hechos. Y además está taxativamente especificado en el artículo 2 cuáles son los delitos a los cuales se va a aplicar.
Responde también al principio de legalidad. Es obvio que ninguna investigación judicial puede estar por encima de la Constitución y de las leyes que reglamenten su ejercicio. Y el principio de razonabilidad, donde se toma en cuenta la relación costo-beneficio para investigar un delito complejo. Por último, el principio de proporcionalidad, que significa un ejercicio razonable de las competencias jurisdiccionales, tal cual está implícito en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Ahora, ¿qué delito se aplica? Y esto mereció algún debate en comisión. Se aplica a los delitos donde es difícil conseguir prueba o evidencia para condenar a una persona presuntamente autor de un delito y aquellos que tienen una mayor dañosidad. Es cierto que no existe una sistematización taxativa de cuáles son los delitos, pero creo que quedó plasmado y hubo un consenso importante de cuáles eran los delitos, sobre todo suprimiéndose el artículo H, de cuáles eran los delitos que deben ser incorporados a esta temática. El primer factor, donde se combinan dos, es la gravedad, que tiene que ver con la dañosidad social y el impacto público y social que producen. Y el segundo es la dificultad, es decir, los obstáculos para conseguir que una persona imputada de un delito pueda aparecer como responsable. Estas técnicas de investigación compleja tienen en cuenta tres cuestiones: las personas, las herramientas y la estrategia. Aquí hacemos solamente cuestión a uno de los aspectos, que es el tema de las herramientas. Nos hubiera gustado una propuesta más integral o sistémica, como lo planteé en el Código, donde había una integración de los tres elementos, de las personas, de la herramienta y de la estrategia. No obstante, tomar estas medidas implica revertir la situación. Con este proyecto viene a hacerse un cambio sustancial de paradigma en esta cuestión, porque el sistema penal clásico se pensó en la acción típicamente jurídica y culpable, que se da en el espacio, es el delito clásico, se da en un lugar determinado, se comete una acción delictiva y un proceso penal que viene a reconstituir esta situación. Pero ¿qué pasa, señor presidente? El delito muta, el delito cambió, hoy el mundo es otro. Ahora ya no se da tanto en el espacio, el delito se da en el tiempo. La dimensión espacial se diluye. El territorio no existe más para los delitos complejos, como podía ser la mafia del siglo pasado. Hoy el delito de investigación compleja tiene otras características. El territorio feneció, desapareció, tiene su certificado de defunción, se globalizó, está en todos lados. Por eso, un delito se puede programar en un país, puede conseguir armas en otro, se puede financiar en un tercer país y se puede cometer en todos lados. No tenemos herramientas. ¿Qué lo vamos a resolver eso? ¿Con la prueba documental, prueba pericial, prueba de testigos? No. Ante mayor dificultad necesitamos mejores herramientas para poder perseguir este tipo de delitos. Y nosotros venimos atrasados, porque esto ya en Europa hace 30 años que se está aplicando. Se aplica en los países de la región, en Costa Rica y otros países más. Entonces, es un tema que nosotros no podíamos dejar de abordar. El modelo vigente está en crisis. Es necesario, como señalaba, un cambio de paradigma y disparar una actitud innovadora. Pero siempre, y en este caso también, como en caso de flagrancia lo señalaba, debe hacerse respetando los principios, derechos y garantías constitucionales. Porque una política criminal exitosa no solo pasa por ser eficaz en la persecución del delito, sino también por respetar los principios constitucionales. Porque la complejidad, señor presidente, no es una variable neutra. La complejidad tiene que ver en el momento de la toma de decisiones de política criminal. No es lo mismo utilizar o investigar un caso de flagrancia que un delito de investigación compleja. No es razonable darle al juez o fiscal
las mismas herramientas para un delito de investigación compleja que para un delito de flagrancia. Corresponde que en los delitos de investigación compleja le demos mejores y más eficientes herramientas procesales. Ahora, este atraso debe ser subsanado cuanto antes. Debemos reaccionar, señor presidente, porque el delito no espera. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.